lo escuchamos, se nos viene posiblemente la idea de expresar misericordia, lástima, y de ahí que el término básicamente lo relacionamos con eso, ¿sí? Tener misericordia, tener compasión. Pero en esta tarde con ustedes me propongo a que vayamos un poco más allá de esa connotación y podamos entender el significado bíblico que va mucho más allá de estos adjetivos. Vamos a estar viendo algunas diapositivas que nos van a ayudar a expresar las ideas que estamos compartiendo en esta tarde. Entonces empecemos por definir qué es piedad. Y en el texto de segunda de Pedro, el capítulo 1, cuando nos dice que añadamos al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, el término con el cual se escribe en el Nuevo Testamento en griego es la palabra Eusebia. Eusebia. ¿Usted ha escuchado el nombre Eusebio? Bueno, cuando usted se encuentra con un Eusebio, usted le dice: yo ya sé qué significa su nombre. Y es una persona piadosa, ¿ok? Ahora, la palabra Eusebia aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y 13 de esas veces se escribe como piedad y una de ellas se traduce como santidad. Y en esta lámina ustedes pueden ver los diferentes versículos donde aparece la palabra Eusebia y cómo ha sido traducido. Vamos a mirarlo rápidamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 se traduce como rectitud. En Timoteo hay muchas partes donde Pablo le habla a Timoteo en términos de una vida piadosa, se traduce como devoción a Dios. El gran misterio de la sumisión a Dios, entrenarse en la sumisión a Dios, tener una vida de sumisión a Dios, mostrar la sumisión a Dios, una verdadera sumisión a Dios, ser obedientes a Dios. En Tito, tener una vida dedicada a Dios. En Pedro, varias veces, una vida de rectitud, tener sumisión a Dios y vivir en obediencia a Dios. Cuando yo miro toda esta lista de versículos y cómo ha sido puesto en las traducciones bíblicas, pues yo puedo entrar a definir piedad como de esta manera, y es un amor por las cosas santas de Dios. Vuelvo a repetirlo: tener amor por las cosas santas. Es decir, cuando yo vivo una vida piadosa es cuando yo expreso un amor por las cosas o la santidad de Dios. También podemos verlo de esta manera, y es un amor por Dios y todo lo relacionado a Él, y esto por lo tanto incluye que tengamos una calidad de vida para que las cosas santas de Dios sean parte de nuestro diario vivir. También podemos entender Eusebia como una relación real, verdadera, vital y espiritual con Dios. Es decir, vivir como Dios manda, sometidos a Él, obedientes a Él, y esto tiene peso tanto en la vida del niño, del adolescente, del joven y del adulto hoy día. Y la palabra piedad ha sido confundida con las expresiones visibles de la religiosidad. De hecho, religión en griego es treskeia, y para nada ese término tiene que ver con las traducciones de piedad. Sin embargo, en nuestra cultura y sobre todo de trasfondo católico, se nos habla de una persona piadosa porque cumple una serie de prácticas, ceremonias y demás, y que se confunden con una verdadera vida de piedad conforme a las definiciones que les he mencionado. Quiero mostrarles algunas imágenes de
otras creencias en cómo expresan su religión. Por ejemplo, el camino a Santiago a Compostela es un camino de vida piadosa. Las personas recorren por muchos días y semanas inclusive para llegar a pie hasta este punto en Santiago de Compostela y cumplir con un peregrinaje, y a lo largo de ese peregrinaje pues ir cumpliendo ciertas cosas. Tenemos otros ejemplos. Ahí tenemos una caminante del Camino de Santiago para llegar donde se supone que está enterrado el apóstol Santiago según la tradición católica. Sigamos. Hay otras expresiones religiosas, por ejemplo el budismo. Ellos veneran a ciertos maestros y de hecho la primera vez que yo vi uno, eso pensé que era de verdad y no es un muñeco de cera muy bien hecho porque no se movía, pero expresan su fe de diferentes maneras. En la siguiente podemos ver, esta es una imagen acostada grandísima y le ponen láminas de oro. A través de esas láminas de oro hacen oraciones para que supuestamente el Buda les conteste sus peticiones. También ahí tenemos estas imágenes llenas de laminitas de oro, es decir, una imagen que ha recibido muchas devociones. El islamismo es una religión que expresa mucho la piedad a través de sus ritos, de sus oraciones que sean visibles. También tenemos el mismo catolicismo. Esta es una procesión en Sevilla en Semana Santa donde las personas expresan su vida piadosa de muchas maneras. Quería solamente darles algunos ejemplos y decir que hemos confundido muchas veces el concepto y se cree que vivimos una vida piadosa cuando lo expresamos a través de los actos externos desde una perspectiva religiosa, y quiero decirles, esto es una distorsión de lo que realmente es vivir una vida de piedad. Y en relación a ello, el apóstol Pablo le da un consejo muy interesante a Timoteo, que lo encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, 7 y 8, acerca de la piedad. Un hombre como Pablo diciéndole a un joven, hay que ser piadoso. Veamos qué le dice Pablo a él: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces yo me pregunto, ¿a qué clase de gimnasio debemos ir para ejercitarnos en la piedad? ¿Hay algún gimnasio que encontremos en Bogotá donde dice nos comprometemos a que salgas bien ejercitado en la piedad? No lo hay. Pero practicar la piedad tiene un impacto muy grande en la vida que tenemos aquí y por supuesto en la eternidad. Nadie se hace piadoso de manera natural. La piedad no se produce por el tiempo, ni porque tengas 60 años eres más piadoso que alguien que tiene 20, tampoco por el hecho que hayas tenido una formación académica más alta que otro te hace más piadoso, ni siquiera la instrucción teológica te hace más piadoso que otra persona, sino que la piedad se logra solamente por el ejercicio de una vida espiritualmente disciplinada. Puedes tener 50,000 títulos, pero puedes ser un indisciplinado espiritualmente y eso no te hace piadoso. El sistema de este mundo cuestiona los jóvenes, los chicos, los adultos que decidimos vivir una vida piadosa y se nos habla que estamos viviendo o perdiendo el tiempo. Y la piedad bíblica demanda un absoluto y ese absoluto es Dios, por lo tanto no podemos ser piadosos a nuestra propia manera. Necesitamos mirar la Escritura y entender cómo es que se construye una vida de piedad. Pero también quiero afirmarles que vivir una vida de piedad no se hace fuera del contexto en el que cada generación vive. De lo contrario, podríamos caer en el extremo de vivir una vida separada de la realidad, lo que normalmente se veía antiguamente en los monasterios, personas abstraídas de la realidad para vivir una vida piadosa, pero indiferente a la práctica del día al día. Yo me pregunto, ¿cómo ejercitar la piedad en un tiempo como el que estamos viviendo? Y quiero que veamos una imagen que me encontré
con un Jesús como si de repente él hubiera, o el mundo de hace 2000 años hubiera sido como el de hoy, o si Jesús hubiera venido por primera vez para nuestros tiempos. Aquí vemos un Jesús caminando por Manhattan, en Nueva York. ¿Cómo vestiría Jesús? ¿Con túnica blanca resplandeciente? ¿O qué marca de chaqueta se pondría? ¿Será que Jesús andaría en sandalias en Nueva York? ¿O qué tipo de tenis para una persona de 30 años usaría? ¿Dónde procuraría encontrar sus discípulos y sus amigos? Si de repente no hay un mar de Galilea, sino más bien edificios, parques, metro, bus, lo que sea. ¿Cuál sería el léxico que él usaría? ¿Dónde tendría sus tiempos de oración? ¿Con qué clase de personas se relacionaría si inclusive en el Evangelio encontramos que él es amigo de publicanos y de pecadores? Por eso me gusta la cita de Francis Schaeffer, que dice de la siguiente manera: cada generación de cristianos enfrenta el desafío de vivir su espiritualidad de acuerdo a su época. Nosotros hoy día, en el año 2022, tenemos el desafío de vivir nuestra propia vida de piedad de acuerdo también al contexto que vivimos. No podemos abstraernos para vivir en un monasterio. Debemos tener en cuenta nuestra realidad y al mismo tiempo ayudar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes a desarrollar una vida piadosa en medio del tipo de ciudad bogotana que tenemos y los desafíos de nación que entendemos. Entonces, el ser humano por naturaleza, como lo decía, es una persona inclinada a la espiritualidad, a rendir devociones, porque Dios creó al ser humano como un ser espiritual. Y aquí, en el ejercicio de preparar la enseñanza, me devolví unos años en mi memoria para recordar cómo mi papá buscaba construir vida piadosa en mi vida, cosa que me ayudara a prepararme para el presente y para el futuro. Entonces yo recordaba que en aquel entonces asistir a los cultos entre semana y los domingos era necesario. De hecho, a mí me gustaba asistir a los ayunos, tener tiempos de oración significativos, participar de las actividades evangelísticas dentro y fuera de la iglesia. No había ningún problema si el culto se alargaba un poquito más, ya no le hacíamos cara al predicador en ese entonces. Se cargaba con tratados evangelísticos para tener en el bolsillo y entregarlos a cuanta persona uno podría hacerlo en medio de la vida diaria. Eso era lo normal, y otras cosas más para no hacer la lista larga. Construir piedad como un ejercicio de la familia. Pero quiero decirles, la vida es diferente hoy. Hay cosas que no se hacen igual porque los tiempos son diferentes. Y hay características en nuestra sociedad hoy que no podemos desligarlas cuando decimos cómo vivir una vida piadosa. Vamos a ver algunas láminas que caracterizan una vida de hoy. Dos antes, por favor. Una de ellas es: tenemos que vivir con tecnología. ¿Ok? Usted, yo le aseguro que usted solo deja ese aparato a un lado solo cuando se va a dormir. Y hay algunos que duermen con el aparato en la cama, me consta. Bueno, no lo digo por mí. Tenemos que aprender a decir: este aparatico hace parte de nuestro día a día. Es difícil separarnos de él. ¿Cómo construir una vida piadosa con esto? Pero hay otro elemento que quisiera resaltar, y es: tenemos vidas ocupadas. Nuestros días son largos. Ustedes estamos ocupados en muchas cosas, corriendo de un lado para otro. ¿Cómo separar tiempo para Dios en medio de una dinámica de vida y de ciudad que nos tiene bastante ocupados? Y no estoy incluyendo otras situaciones del mundo que estamos barajando en estos tiempos y que tienen una gran repercusión en la vida. Entonces yo me pregunté: ok, veamos cómo era la vida de la iglesia de los Hechos acerca de su vida piadosa. Veamos rápidamente algunas cosas que nos permiten verlo. Adelante. Por ejemplo,
Los apóstoles hablaron en lenguas desconocidas para ellos. Resultado, 3,000 personas recibieron al Señor. Siguiente, muchos prodigios y señales hechas por los apóstoles, y por supuesto eso como resultado de una búsqueda del Señor, y como resultado la iglesia creció en aquel tiempo. ¿Qué más encontramos en Hechos? Un cojo que fue sanado, porque fueron al templo y entonces de lo que tenemos te damos. Y después ese hombre dio testimonio y contribuyó para que luego 5,000 hombres fueran convertidos al Señor. ¿Qué más encontramos en la iglesia de los Hechos? Apóstoles hablando en lenguas desconocidas por ellos, muchos prodigios y señales hechos por los apóstoles, que aún la sombra de Pedro sanaba. Y como resultado seguía aumentando el número de discípulos. En el capítulo 8, señales milagrosas, y como resultado la iglesia fue formada en Samaria. También tenemos a Eneas, un cojo que fue sano, la iglesia crecía. También seguimos, Tabita fue levantada de la muerte, y como resultado, ¿qué tenemos? La iglesia seguía creciendo. También encontramos otro, como es la ceguera de Barjesús, un hombre que se opuso al evangelio, y como resultado el procónsul, el gobernador de la isla, creyó al Señor. También encontramos, señales y prodigios, capítulo 14, y como resultado, ¿qué encontramos? Se confirmó el mensaje del evangelio. Seguimos, y bueno, parémosle ahí un momento. Entonces encontramos que la iglesia de Hechos era una iglesia espiritual, una iglesia que buscaba al Señor, una iglesia que buscaba al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a afirmar que no es posible una vida de piedad sin estar con el Espíritu Santo. No es posible que tú crezcas en tus disciplinas espirituales sin la presencia del Señor, porque de lo contrario podemos volvernos muy religiosos. Y ahora quiero traer unas metáforas acerca de ¿qué significa una vida con el Espíritu y con el Espíritu? Hablemos de la metáfora del barco de vela. ¿Qué es un barco de vela? No es ese, porque si sopla el viento pues se le apaga la vela. Pero barcos de vela tenemos imágenes presentes y pasadas, barcos impulsados por los vientos y que tenía que aprender a sortear los mares y las diferentes situaciones del mar. Pues, ¿cuáles son algunas de las características que describe un barco que es impulsado por el viento? Y es, el poder del barco está fuera del barco, es decir, el barco por sí mismo no se mueve, necesita del viento como esa fuerza que le permite moverse en medio del mar. También el piloto debe esperar a que el viento sople, de lo contrario es imposible que se mueva. También el piloto necesita aprender a conocer los vientos y tener destrezas en usar en las velas, en moverlas para que así se mueva. También el hecho de entender que el viento controla el tiempo de viaje. Si sopla poquito, pues vamos despacio, pero si hay un buen viento, entonces vamos a ir más rápido. Y el piloto tiene que estar enfocado en saber manejar el viento y usarlo a favor de la navegación de la barca. Pero ahora veamos otro y comparémoslo con los barcos de motor, que es lo que tenemos hoy día. Tenemos barcos de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos estos muy bonitos, pero tenemos cruceros, tenemos barcos cargueros, pesqueros, petroleros, cisternas y barcos de guerra también. ¿Qué caracteriza estos barcos? El poder está dentro del barco, tiene unos motores impresionantes. Yo una vez entré a un barco y el ruido es absurdo, son unas máquinas grandísimas con unos pistones así de grandes. El piloto, el piloto controla el barco a su voluntad. Si queremos ir rápido, manda al cuarto de máquinas que suban las revoluciones y básicamente andan. El piloto puede establecer el curso como quiera básicamente. Sus destrezas tienen que ver con administrar el barco, y el piloto puede controlar el tiempo. Si quiere llegar rápido, métale máquina y va a llegar. De lo contrario, pues puede ir más despacio. Entonces, yo te hago una pregunta hoy día.
Si comparamos nuestra vida espiritual como un barco de vela versus a un barco de motor, ¿con cuál te identificas más en este día? ¿Sientes que eres un barco de vela donde sientes que el Espíritu Santo es el que te mueve, te impulsa, y donde tú básicamente lo que haces es discernir y aprenderte a mover como el Espíritu quiere? ¿O eres un barco de motor donde construyes tu vida espiritual con tus propias fuerzas, esfuerzos, a tu propia voluntad? Hay una gran diferencia en medio de todo eso. Para construir una vida piadosa necesitamos personas llenas del Espíritu, personas que sepamos navegar con centralidad en la palabra de Dios, con fe radical, y que tengamos una experiencia capaz de inspirar a otros en todos los aspectos de nuestra vida. En el reino de Dios, el viento del Espíritu Santo es la fuente de nuestra espiritualidad, es la fuente de nuestra vida piadosa, y también es quien nos da dirección. Entonces, frente a todo lo anterior, es cómo podemos vivir vidas piadosas en medio del contexto que vivimos hoy día. Por eso quiero dejar esta frase: piedad doméstica para gente de ciudad, o una espiritualidad doméstica para gente de ciudad. ¿Qué significa eso? Vivimos vidas ocupadas y tenemos que redescubrir y restaurar nuestra espiritualidad. Y la piedad doméstica es aquella que puede ser expresada en la casa, en tu familia, en el lugar de trabajo y en la calle. Y esta piedad tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida y lo que somos, y que puedes vivirla en medio de tus momentos de retiro personal, en medio del tráfico de la ciudad o del Transmilenio, en medio del silencio o el ruido de tu casa, cuando experimentas la comunión en la mesa con tu familia, o en el escritorio de tu trabajo, o en los tiempos de adoración en el domingo, o cuando tienes tus espacios para comer en familia. Es esencial, mis hermanos y hermanas, que encontremos tiempo y espacio para Dios en nuestras vidas, en medio de nuestras vidas ocupadas. De hecho, Jesús era un hombre muy ocupado, y él aprendía a sacar espacio para retirarse e inclusive para estar con personas más cercanas. Y a fin de hacer el espacio para las cosas de Dios, tenemos que querer estar con Él y anhelar su presencia, porque Dios tiene amor suficiente para nosotros, y Él solo quiere lo mejor para nuestras vidas cuando estamos con Él. Aún la más ocupada de las vidas tiene momentos de quietud. Eso es lo que se llaman puntos fijos. Y tenemos que aprender a reconocer nuestros puntos fijos de cada día y aprender a usarlos en medio de nuestra vida ocupada para tener nuestro tiempo con Dios. Por ejemplo, los recesos en el trabajo, en el estudio. Por ejemplo, tu tiempo de almuerzo, puedes, además de comer, tener un espacio para Dios. Cuando vas de viaje a algún lado, o cuando vas moviéndote por la ciudad, cuando vas a comprar algo, hay una caminata que puedes usar, ser aprovechada. Cada uno de estos momentos puede ofrecerte pequeños momentos o grandes momentos que puedes usar para construir y fortalecer tu relación con Dios. Es lo que llamamos piscinas de silencio, que son momentos del reino para que puedas dirigir tu corazón al Señor. Pero también podemos tener tiempos de un alto total, que es lo que llamamos retiros, donde puedes ir a un encuentro con Dios, o las demás actividades que programa la iglesia, o inclusive un retiro personal. No es un lujo, es una necesidad para cada cristiano. Y yo te hago otras preguntas. ¿Te sientes satisfecho hoy día con tu vida devocional? ¿O sientes que se volvió algo religioso? ¿Tu vida devocional siente que funciona dinámicamente, o quizás se te hace aburrido algunas veces? La pregunta es, o más bien, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no hacemos cosas que nos ayuden a disfrutar un tiempo con Dios mucho más especial? Hay cosas
que son normales y que son clásicas y muy buenas, como por ejemplo tener tu tiempo diario de oración, tu media hora de adoración, de intercesión, tu tiempo de lectura bíblica que tú puedes organizar a tu manera. Los tiempos de ayuno como iglesia, por supuesto, y también a nivel personal. Como iglesia tenemos la sala de oración que funciona todos los días en diferentes horarios en los que te puedes conectar. Hay cosas que ya están funcionando en las cuales tú te puedes anclar y desarrollar, pero si tú quieres innovar, pues te quiero dejar unas ideas que pueden invitarte a hacer algo diferente. Por ejemplo, cuando tú oras, pon música instrumental cristiana y crea una atmósfera de adoración donde tú fluyes en la presencia del Señor y te dejas llevar por la alabanza que estás escuchando. Inclusive identificar los sonidos de los instrumentos te incluye en esa armonía y tu alma también se junta en esa armonía de adoración al Señor. También tomar versos especiales de la palabra, recitarlos en voz alta, es lo que llamamos oración escritural, memorizarlos y que eso te lleve a tener tiempos de adoración por eso. Por ejemplo, primera de Pedro 5:7 dice: depositen toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Si estás pasando momentos de ansiedad, este versículo te va a conectar rápidamente con el corazón de Dios y va a decir: Señor, voy a colocar toda mi ansiedad delante de ti. El hecho de hacer una lista de cuáles son todas tus preocupaciones en la vida en este momento y que esa lista te invita a reflexionar y poderlas presentar delante del Señor en oración. Hay otra que se llama caminata de oración contemplativa. A mí me gusta esa también, porque cuando yo salgo a hacer una compra, lo que sea, yo voy orando mientras voy caminando. Eso se llama caminata de oración contemplativa. Y si yo veo algo, una metáfora en la cual yo siento que Dios me puede llevar a interceder por algo, lo puedo hacer. Por ejemplo, practicar días de hacer cosas despacio. Estamos tan acostumbrados a comer rápido, andar rápido, manejar rápido, que hemos perdido el disfrute de la vida. Entonces, un día donde tú puedas decir: hoy voy a hacer cosas despacio, voy a comer despacio, voy a hablar despacio, caminar despacio, respirar tranquilo, voy a leer tranquilo, voy a manejar despacio. Tomar tiempo para decir: con Dios también puedo caminar a otro ritmo. Yo sé que a algunos no les gusta andar despacio, pero se puede. Crear un ambiente en tu sala o en tu habitación que te invite a orar. Por ejemplo, ¿cuál es tu sillón? ¿Cuál es la alfombra especial que tú puedes comprar, dedicar y decir: esta es mi alfombra de oración para Dios? Este es el cojín que me regalaron en el encuentro de oración, lo voy a sacar del chifonier y lo voy a volver a usar para que sea parte de mi ambiente de oración, de mi atmósfera especial. Por ejemplo, ayunar, además de como hoy, pero ayunar cosas. Ayuna celular un día, ayuna Netflix, ayuna televisión, ayuna internet. Pero eso es parte también de construir disciplinas que nos ayudan a enfocar en vivir una vida piadosa con Dios. Ahora, si usted se queja que no le alcanza el día, también puedes levantarte un poco más temprano y dedicar esa media hora con la luz apagada de tu sala para meditar en el Señor y levantar una oración y una adoración ante Él. Hay otra cosa que se llama caminatas de conciencia. Te dice: uy, ¿qué es eso? Pues son como 15 minutos de salir a caminar y mientras caminas vas orando y vas usando todos tus sentidos para preguntarte: ¿qué veo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué siento? ¿Qué me puede estar hablando Dios a través de esta caminata? Por ejemplo, vi una persona pidiendo limosna en la calle. Entonces, Señor, ¿cómo esto me invita a orar por algo en especial en esa persona o hacer algo en especial que Dios me puede invitar? También hay otro tipo de oración que se llama oración de autoexaminación, y es una oración donde nos preguntamos: ¿dónde estuvo Dios en el día de hoy en mi vida? ¿Qué fue lo más importante que Dios me habló? ¿Demostré el fruto del Espíritu Santo? ¿Mostré la compasión con alguien? ¿Qué fue lo más difícil para mí en este día? ¿Por qué cosas puedo dar gracias a Dios
y también por qué cosas puedo pedir ayudas a Dios. Entonces estas preguntas de autoexaminación nos llevan a levantar una oración de acción de gracias, una oración de adoración y decirle: Señor. También los que tienen Biblias para niños, los cuadros pueden ayudarnos a identificarnos con un pasaje de la Escritura y que eso nos sirva para reflexionar. Es lo que yo hago con Eloísa. Tenemos una Biblia para ella y me siento con ella y le digo: veamos esto, aquí vemos a Dios, la creación, adoremos a Dios en razón de ello. Pero también, con esto cierro, planea un día de reposo. El reposo es el mandamiento más desobedecido por todos los cristianos, según el pastor Silvio una vez nos enseñó. No sabemos parar, no sabemos separar un día para experimentar el día de reposo. Y eso también es parte de construir una vida piadosa, porque nos hemos convertido en máquinas que solo saben hacer, hacer y hacer. Así que con esto cierro, mis hermanos, diciéndole que tenemos que ejercitarnos en la piedad. La piedad no es automática, no se viene por ósmosis, no se viene solo por leer la Biblia. La piedad se ejercita, se construye día a día, como Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate como cuando vas al gimnasio, todos los días. Y que la piedad tenemos que construirla en medio de nuestro día a día de ciudad, de país, y entender que tenemos que ser creativos y que echar mano de todas las herramientas y formas para que el Señor nos ayude a tener una conexión más íntima con Él. Podemos innovar nuestros tiempos devocionales, pero también podemos tener tiempos profundos en la presencia de Dios, donde el Señor nos lleve. Que el cierre de este ayuno nos lleve a eso, a decir: Señor, ayúdame a tener una vida más piadosa en el Espíritu Santo, como un barco de vela y en el estilo de Hechos de los Apóstoles. Amén. Oramos por eso. Ayúdeme, póngase de pie y cerramos esta parte diciéndole: Señor, hazme un barco de vela. Quiero ser un barco de vela. Tal vez tú has pretendido llevar tu vida cristiana como un barco de motor, luchando por tus propias fuerzas, dependiendo de tu propia gasolina, pero tu gasolina se acaba, tu gasolina se te desgasta. Pero un barco de vela sencillamente se deja llevar por el viento del Espíritu Santo y vive una vida piadosa, como lo vimos en Hechos de los Apóstoles, que cosas maravillosas sucedían. Que tu día a día sea ese sorprender de parte de Dios, donde Él obra en tu vida. Si tú sientes que tu vida devocional se estancó, está aburrida, dígale: Señor, dame ideas creativas para crear atmósferas, momentos, usar las pausas en el día, separar tiempo intencional también. Pero Señor, que mi vida espiritual sea piadosa.